Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Familias lindas, varones, hombres y mujeres, qué grato saludarlas. ¿Y cómo estarán de felices las damas escuchando que estoy dándole consejos sabios a sus esposos? ¿Cómo no? Y lo que viene hoy viene mejor. Pero de todos modos, vuelvo a recordarles que nosotros tenemos como testimonio para la gloria del Señor a nuestro pastor y padre, el reverendo José Satirio dos Santos. Y muchas personas me han preguntado que dónde consiguen el libro. Simplemente por Amazon. Lo piden y le llega a su casa. Y van a conocer lo que fue la travesía del pastor Satirio desde el año 75, 76 hasta llegar a Cúcuta. Y hoy, ya 45 años después, saber que fue todo obra de ese bendito Dios que lo trajo con humildad por la selva adentro, pasando dificultades. Todo eso está escrito en este manual, El Camino del Misionero. Pídalo por Amazon, que les va a llegar a su hogar. A propósito, aprovecho para pedir disculpas que cuando me pasaron el dato, yo dije Amazon, pueden pedirlo al editorial Amazon. Yo estaba equivocado, yo pensé que Amazon era el que editaba el libro. No, es una plataforma para que les lleva los servicios directamente a la casa, pero ya me disculpé, ya me perdonaron. Ya saben ustedes que es Amazon, yo no sabía. Y ya supe y por eso ahora ya lo digo con mucha valentía. Hijos, entramos al segundo día de este tema valioso de hombres conforme al corazón de Dios. Y como introducción, que es costumbre mía en cada uno de los días que comienzo, qué bueno tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué usted está tratando de vivir una vida cristiana? Buena pregunta. ¿Existe alguna recompensa? Muchos cristianos creen que su recompensa por seguir a Cristo y tener fe en Él es una bendición financiera y una prosperidad material. Óigame, cuidado con esa equivocación. Algunos ministros y teleevangelistas predican este mensaje, pero esta doctrina no se enseña en la bendita palabra de Dios. Miremos a Pablo y a Abraham como ejemplos. Ambos fueron hombres, se puede decir, buenos, fieles y obedientes. Uno era rico y el otro tenía que descansar en lo que otros dicen le diesen para sobrevivir. Uno tenía bendiciones materiales y el otro no. La prosperidad no tiene ninguna relación con la fidelidad a Dios. Si usted piensa que su éxito, óigame bien, si usted piensa que su éxito financiero es el barómetro de su salud espiritual, se le avecinan tormentas en el horizonte, ya que en muchas ocasiones usted hará presuposiciones erróneas acerca de su condición espiritual. Si usted tiene un buen mes en finanzas, pensará que se debe a que ha sido un buen mes espiritual. Lo cual puede no ser así. Si usted tiene un mal mes financiero, puede ser injustamente crítico con su vida espiritual,
o con la vida espiritual de su cónyuge, o molestarse en contra de Dios. ¿Cómo le parece? Una relación matrimonial puede afectarse mucho con este tipo de pensamientos. Las recompensas de Dios no siempre vienen en el ámbito financiero, no, de ninguna manera, y algunas de ellas pueden no aparecer en esta vida terrenal. En el libro de Hebreos se nos habla de héroes de la fe que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hay beneficios diarios que recibimos por seguir a Dios. Por ejemplo, salvación, para empezar. Sabiduría, dirección, ¿cómo no? Liberación, paz y vida plena. El dinero no puede comprar lo que la fidelidad puede. Pero algunas de nuestras recompensas van a venir después. Cuando nos reunamos con Jesús cara a cara, aleluya. ¿Qué es lo que usted ya ha recibido como resultado de vivir en la fidelidad a Dios? Conversen de esto durante algunos minutos, parejas lindas. Algunas veces es beneficioso hacer un inventario para podernos dar cuenta de las bendiciones recibidas de Dios. Bueno, ayer cuando cerramos les dije que fueran ganadores. ¿Por qué? Porque ser ganador es ser triunfador. Seguir los consejos es ser un ganador. Mi abuelo decía, hijo, el que escucha consejos no llega viejo. Gracias por seguirme mientras vamos buscando en la Biblia la perspectiva de Dios con relación al trabajo. Usted y yo necesitamos recordar cada día que trabajar es la ley, que trabajar es beneficioso, que nuestro trabajo es un llamado, que somos embajadores de Cristo en el trabajo y que nuestro trabajo es también otra forma de glorificar a Dios. Todavía podemos aprender más sobre el hombre según el corazón de Dios en nuestros trabajos. Esto lo veremos al principio del próximo capítulo, pero para terminar este tema, digamos que nuestro hombre conforme al corazón de Dios es un ganador. Por ahora quiero dejar con usted estas palabras sobre lo que significa ser un ganador. Un ganador es aquel que respeta a sus superiores, óigame, y trata de aprender algo de ellos. En cambio, un perdedor se rebela contra los que son sus superiores a él y minimiza sus logros. Un ganador explica, un perdedor justifica. Un ganador dice, vamos a buscar la forma de... Un emprendedor dice, no hay forma de... Un ganador enfrenta los problemas. Un perdedor trata de esquivar los problemas. Un ganador dice, debe existir una mejor forma de hacer esto. El perdedor dice, así es como siempre se ha hecho aquí. Un ganador demuestra su preocupación cuando trata de remediar el error. Un perdedor dice, lo siento, yo volvería a hacer lo mismo la próxima vez.
Hijos, espero que estén poniendo atención a estas enseñanzas. Un ganador sabe por qué pelear y con qué comprometerse. Un perdedor se compromete con lo que no debería y pelea por lo que no vale la pena. Un ganador trabaja más duro que un perdedor y tiene más tiempo. Un perdedor está siempre demasiado ocupado para hacer apenas lo que es necesario. Ay, 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 ay. Un ganador no tiene miedo a perder. Por el contrario, un perdedor tiene temores secretos a ganar. Finalmente, mis amados, un ganador se compromete. Un perdedor promete, pero no cumple. Mire qué diferencias tan grandes que existen entre el ganador y el perdedor. Y yo espero que ustedes, amables televidentes, radioescuchas de la frecuencia F Radio y Televisión, tomen nota de estas enseñanzas. Es un material de alto nivel para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros caprichos. No olviden que el Centro Cristiano en Cúcuta, Colombia, la frecuencia F Radio y Televisión, somos y hacemos parte de una visión dentro de una misión. La visión se la dio el Señor a nuestro amado pastor José Satirio dos Santos. Y él vino, empezó la misión 45 años después. Para la gloria de Dios, en Cúcuta, Colombia, tenemos un tabernáculo que Dios estableció en Cúcuta, Colombia, para bendecir al mundo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces avancemos, hijos. Un corazón que glorifica a Dios en el trabajo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios, Padre, por medio de Él. Hemos hablado anteriormente de nuestro héroe, el rey David, ¿cómo no? En todos estos temas venimos atribuyendo al rey David la condición de hombre conforme al corazón de Dios. Hombre que hizo la voluntad de Dios. Y aunque no siempre lo logró, sin embargo, el deseo de David en su vida fue obedecer a Dios. En este capítulo vamos a analizar una de esas ocasiones en que el espíritu de David estaba preparado, pero el cuerpo fue débil. Y eso tiene que ver con la trampa que lleva al fracaso. En tiempos de David también se reflexionó sobre la causa de la caída de nuestro héroe. Por ejemplo, podríamos analizar lo que pasó cuando cometió adulterio con Betsabé y reflexionar sobre lo que nosotros podríamos aprender de ese error. David estaba ocioso. En los días de David, las guerras eran asuntos de temporadas. Se peleaba durante el tiempo bueno, por ejemplo, de primavera o a otoño. Al reflexionar sobre la caída de David, encontramos los siguientes puntos de la narración. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En lugar de estar con sus hombres en el campo de batalla, David decidió quedarse en casa. ¡Ojo! Varones que están en sintonía de tiempo con Dios. ¡Cuidado! David era un hombre voluptuoso. Estoy seguro de que usted ha oído el siguiente proverbio: una mente desocupada es el taller del diablo. Parece que la flojera de David contribuyó a un episodio trágico en su vida. Como anotamos antes, David no estaba donde se supone que tenía que estar. Como rey, su trabajo era dirigir a su ejército en la batalla. En lugar de eso, se quedó en casa. Y en un episodio marcado por la carnalidad y la sensualidad, vemos la consecuencia de la flojera de David. ¿Qué pasó? Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y envió David mensajeros y la tomó y durmió con ella y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Misericordia, mire el resultado de la ociosidad. Hay hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Cuidado con la ociosidad. No hay como tener la mente ocupada, porque mente desocupada se constituye en un instrumento para el mismo diablo hacer lo que le da la gana. Y nosotros debemos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, para que estos 4 elementos que son el alma dirijan este cuerpo que es el templo del bendito Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sencillamente David deshonró a Dios. David no habría caído en este conflicto si hubiese estado en su trabajo, dirigiendo a su ejército. Como resultado, una mujer fue deshonrada y su esposo fue, en forma deliberada, llevado a la muerte. Dios de ninguna manera fue honrada por estos actos terribles, no, señor. De hecho, perdón un momentico. Hago un alto ahí. Sí, señor. De hecho, el profeta Natán dijo que las acciones de David trajeron resultados opuestos. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Con la reprimenda de Natán, David se dio cuenta y reconoció que su pecado era contra Dios. Otras personas fueron afectadas, pero más que nada, las acciones de David deshonraron a Dios y su reputación ante el mundo incrédulo. Cuando apesadumbrado reconoció: he pecado contra Dios,
David supo que sus acciones pecaminosas habían estado dirigidas contra Dios Santo. Este sórdido ejemplo de la vida de David nos enseña que debemos tener cuidado con la voluptuosidad, la sensualidad ilegal y la deshonra de nuestro Señor. Como dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 17, tenemos que glorificar a Dios en cada acción que hacemos, ¿cómo no? Amigos míos que están en sintonía de tiempo con Dios como cristianos, ustedes y yo representamos a Cristo Jesús donde quiera que estemos, incluyendo nuestro lugar de trabajo. Cuando nos representamos en forma apropiada al Señor, entonces nosotros, como David, deshonramos a Dios y hacemos que su nombre sea blasfemado. Si usted es como la mayoría de los hombres, de seguro que empleará una buena parte de su vida en el trabajo. Por lo tanto, debe hacer de ese lugar una plataforma para honrar a Dios y hacer que su nombre sea alabado. A continuación, vamos a presentarle algunas maneras como puede usted glorificar a Dios en su trabajo, pero vuelvo a David. Cuidado, cuidado, varones. La sensualidad, aquello que nos presenta el mismo demonio con el propósito de hacernos tropezar y caer. Cuidado. Comentaba yo con el hermano Lucas, que es el editor de todo lo que me da el Señor permiso de grabar en este espacio, que yo fui un vagabundo, un prostituto desde los 16 años hasta los 26 años. Pero cuando Dios puso al lado mío a Amparito, la que fue mi esposa, y lo he comentado cualquier cantidad de veces a través de este mismo medio, yo fui una persona que valoré tanto a mi esposa, habiendo sido un impío. Y fueron 45 años que el Señor me la prestó. La llevó a la presencia de Dios. El 1 de octubre, casualmente, dentro de muy poco, cumple 3 años de haber partido a la presencia de Dios. Y déjeme decirle, por mi mente no ha pasado un sentimiento de buscar quien la reemplace a ella, no. No, cuando se ama, se cuida a esa que se ama. Madre de nuestros hijos, la mujer compañera, la mujer que en mi caso 45 años me acompañó, me dejó 4 hermosas hijas. Ya mis 4 hijas ya las entregué y de ellas tengo 7 nietos. El mayor de ellos ya se casó. Esta semana que pasó, tuve el privilegio de bendecir a una de mis nietas que cumplió 15 años. Y me han preguntado, pastor, ¿y usted no ha pensado volverse a casar? Por Dios bendito. Amparito no tiene sucesora. Varones, nosotros tenemos que pensar que en el campo del matrimonio cabe la esposa que amamos. Y el matrimonio no es carne, el matrimonio no es sexo, el matrimonio no es lo que el mundo enseña. El matrimonio tiene cosas mucho más valerosas. Y es lo que yo me pongo como testimonio porque lo estoy viviendo y lo viviré hasta el último día de mi existencia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Vamos a mirar varios principios que nos llevan al éxito, ¿vale? Preparémonos. El primer principio,
sea diligente, varón. A través de sus años de ministerio, el apóstol Pablo instruyó y preparó a muchos hombres jóvenes. Timoteo fue uno de ellos. Por cierto, hay una frase muy interesante que yo la tengo muy clara hace muchos años. El que no, óigame bien, el que no prepara sucesores está preparando un reinado para sí mismo. Nosotros tenemos que hacer lo que dice Pablo, instruir quien nos pueda suceder más adelante. En Hechos capítulo 12, versículo 1, nos encontramos por primera vez con Timoteo cuando, siendo todavía joven, acababa de entrar en el ministerio. Después, unos 15 años más tarde, lo encontramos de nuevo como pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo la ven? Cuando Pablo le escribió acerca de sus responsabilidades pastorales, le dijo: oiga, muchacho, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene, óigame, de qué avergonzarse. En otras palabras, Timoteo tenía que esforzarse al máximo para no hacer algo que lo hiciera avergonzarse ni ante su mentor, Pablo, ni ante Dios, a quien realmente servía. A Timoteo se le dijo que fuera diligente en lo que había sido llamado a hacer, predicar y enseñar, para no avergonzar al Señor. Amigos míos que están en sintonía de tiempo con Dios, Dios nos está pidiendo a usted y a mí que desarrollemos esa misma capacidad de diligencia y hagamos también lo mejor que podamos. ¿Por qué? He aquí algunas razones. Primero, damos gloria a Dios cuando hacemos lo mejor que podemos hacer. Segundo, representamos al Señor Jesús, por lo tanto, hacemos lo mejor. Tercero, servimos al Señor y no al hombre. Por eso, hacemos lo mejor. Somos un ejemplo viviente de nuestro Señor resucitado mientras hacemos lo mejor. Y además, por último, hacemos provisión para nuestra familia al hacer lo mejor. Les decía el día de ayer, qué importante es cuando nosotros nos levantamos contentos, ponemos las rodillas en el piso, damos gracias a Dios que nos da la vida y que podemos ir a trabajar para sustentar las necesidades de esa esposa que Dios nos presta y de esos hijos que también nos presta, que no les falte nada. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Pero tenemos que vivirla con mucha responsabilidad, con mucha seguridad, con mucha seriedad. Ay, he tenido unos testimonios dentro del espacio que Dios me permite ser consejero, de unas esposas que vienen a hablarme lo contrario de lo que yo estoy hablando. Dios mío santísimo. No es posible que esas mujeres hayan soportado tanto maltrato. Y el fundamento del maltrato es ese. Mire, a ver, yo no tengo, usted verá qué va a hacer, yo me voy a ver qué hago por allá y yo vengo a almorzar. ¿Qué es esto? Y esa pobre mujer tiene que irse a la tienda a decirle al señor de la tienda: don Pedro, ¿será que me puede fiar un kilito de carne y un platanito? Y con una humillación. No, eso es una vergüenza para el mismo varón.
Que esa pobre mujer tenga que ir a pedir cacao al tendero que la humilla. Y si es más o menos presentadita, el tendero de una vez le eche el ojo. ¡Ay! Ahí es donde vienen los problemas. Estoy hablando con claridad a varones que están en sintonía de tiempo con Dios. Entiendan la gran responsabilidad y el gran gozo que es poder suplir las necesidades de nuestra esposa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Bueno, mis amados, continuando con les venía diciendo, la India es un país fascinante y único, con una gran masa de personas que necesitan a Jesucristo sin duda, con un profundo interés por la India. Nuestra atención se concentró en esta historia que habla de la diligencia con que Dios nos llama a su servicio. Un misionero de India contó de un oficial del ejército que se detuvo en la calle para que un niño lustrabotas le limpiara los zapatos. El niño acometió la tarea con tal entusiasmo y vigor que el hombre quedó impresionado. En lugar de un trabajo rutinario y descuidado para después estirar la mano y recibir unas monedas, el niño trabajó con tanta diligencia hasta que los zapatos adquirieron un lustre excepcional. El oficial le preguntó: ¿por qué te esmeras tanto en lustrar mis zapatos? Vea, señor, fue la respuesta. La semana pasada Jesús vino a mi corazón y ahora pertenezco a Él. Desde entonces, cada vez que limpio los zapatos de alguien, pienso que son los zapatos de Jesús. Así es que trato de hacerlo mejor. Quiero que Él quede contento con mi trabajo. ¿Es acaso la diligencia que este niño demostró algo parecido a lo que usted hace? Buena pregunta. ¿Está usted dispuesto a llegar al punto de lustrar zapatos para la gloria de Dios y agradar a aquel que murió en su lugar? Debido a lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, ¿cómo podríamos darle a Él lo mejor de nosotros? Es un momento para reflexionar, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía de tiempo con Dios. El testimonio de este niño es un testimonio que nos tiene que mover a todos. Después de que él dice que le emboló a Jesús, quiere ilustrar más a los demás pensando que es a Jesús que está brillándole sus zapatos. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros con diligencia, como la que mostró este niño, en favor de la productividad de la empresa cuando nosotros estamos laborando? Si son siervos del Señor, qué bueno, hágalo con muchísima diligencia, no como para que la autoridad, el pastor general de la iglesia los felicite, no, sino pensando que ese Dios bendito que está sobre nosotros, ese Cristo que murió por nosotros, es el que nos está mirando y que está viendo que somos diligentes. Y eso es muy importante para usted y para mí. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, vamos al segundo principio. Sea un servidor. Yo bendigo a mi Señor, que el primer trabajo que me puso en la vida fue servir. Botones de hotel,
Ahí ascendí, yo fui bartender, fui el recepcionista del hotel y fui aprendiendo. Después terminé siendo empresario de la industria gastronómica. Pero bueno, es mucha la historia que tengo yo dentro de la industria gastronómica. Si sabe que yo trabajé en el club más importante de Colombia, que fue el Club de los Lagartos. Óigame, no es fácil llegar allá, pero es que yo era muy dinámico en el servicio. Entonces, les sugiero, sean buenos servidores. Mencioné antes que una vez trabajé también como vendedor. Cuando hacía ese trabajo se me pidió que participara en un programa de entrenamiento gerencial en la oficina de la compañía. En las reuniones me pusieron en un grupo con otros aspirantes a gerentes. Se nos dio un problema para que lo resolviéramos. Si hubiese estado allí, habría podido ver cómo cada uno trataba de demostrar a los jefes que éramos mejores que los demás. Óigame, no estoy diciendo que el ejercicio era malo. Los aspirantes a gerentes necesitaban aprender a trabajar con otros en la solución de problemas y aceptar su liderazgo. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que nosotros, como trabajadores cristianos, deberíamos avanzar un paso adelante y buscar la excelencia en nuestro trabajo todo el tiempo y no solo cuando los jefes nos están mirando. Pero como cristianos tenemos que abordar cualquier responsabilidad en la vida como siervos, incluyendo negocios, administración o cualquier tipo de trabajo que hagamos. No tengo dudas de que el Señor nos guía en esta actitud de servicio. ¿Cómo no? Jesús es un modelo de servidor. ¿Cómo no? El Señor Jesús mismo es ejemplo de la clase de servidores que debemos ser nosotros, los que ya somos discípulos de Jesús. Hay muchos hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios, que sí, son hermanos en la fe, pero todavía no han entrado en ese nivel del servicio. Y uno puede servir en la iglesia de la manera más sencilla, pero hay mucho que hacer dentro de la iglesia. No necesariamente llegar a ser el sucesor del pastor. Si eso lo ordena papá, pues papá es el que hace todo, pero el mínimo servicio lo podemos desarrollar dentro de nuestra obra. Una semana antes de su muerte, el Señor Jesús, él y sus discípulos iban camino a Jerusalén. Durante el viaje, dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le solicitaron posiciones de preeminencia en el reino. Escuche lo que Jesús les respondió. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta: ¿quiere usted ser grande en el buen sentido de la palabra? El verdadero liderazgo no está determinado por una actitud dominante o la búsqueda de preeminencia. Jesús fue el más gran líder de todos los tiempos. Óigame pues,
y sin embargo fue un servidor de todos. Qué hermoso tener en nuestro corazón y en nuestra mente, si algunos de los que están en sintonía de tiempo con Dios ya tienen personas bajo su custodia, como jefes de ellos. Óigame, qué hermoso seguir esos pasos del Señor Jesús. Porque el verdadero liderazgo no está determinado por una actitud dominante o la búsqueda de ser el mejor. No, nunca superaremos a Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo ese Jesús? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero cuál fue la recompensa? Que el Padre Celestial le dio un nombre. Después de que lo levantó por medio del Espíritu Santo de la misma tumba, lo levantó, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estamos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y todos, óigame, confesemos que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Gracias por ponerle cuidado a estos consejos. Gracias por, si les ofendí en algún momento con mi lenguaje, perdóneme. De todos modos, si el Señor Jesús nos perdonó, cualquier palabrita, cualquier error, cualquier cosa, perdónemelo, que de todos modos ya Cristo nos perdonó por todo lo demás. Bendiciones para todos. Los espero mañana, tercer día en el cual seguimos hablando de ese hombre conforme al corazón de Dios, que eres tú, varón.